Bien, buenos días chicos, espero se encuentren bien. Hoy vamos a seguir viendo los temas del cuarto bimestre y vamos a ver la segunda parte de los acontecimientos más importantes que marcó el conflicto armado interno, los 36 años de guerra civil. Vamos a seguir avanzando en cuanto a los acontecimientos. Lo último que vimos pues fue prácticamente la masacre de Panzós, una de las masacres más fuertes que se los había explicado en la clase anterior y en la reunión virtual de Meet. Posteriormente a eso tuvimos nuevas elecciones en 1978. Se convocan a elecciones en las cuales quedó electo Fernando Romeo Lucas García. Cabe mencionar que en estas elecciones hubo una abstenencia de más del 40% de la población votante, demostrando la falta de legitimación de las elecciones y el descontento del pueblo. Eso quiere decir que el 60% de la población total no votó y no estuvo de acuerdo en esas elecciones. Posteriormente entramos a uno de los acontecimientos más importantes y más marcados en la historia también, que es la quema de la Embajada de España en Guatemala. Durante este periodo aumentó el movimiento de la guerrilla, ya que en el año de 1979 la guerrilla se instaló en una finca cafetalera en Quetzaltenango, dando en este lugar nacimiento a la Organización del Pueblo de Armas, OPRA. Probablemente el suceso más relevante de esta época, y puede ser uno de los sucesos más lamentables de la guerra interna, fue en el año de 1980, un 31 de enero, cuando 37 personas españolas y guatemaltecas perdieron la vida al momento que se quemó en forma de protesta la Embajada de España. Este suceso atrajo la atención del mundo al país y rompió las relaciones internacionales entre España y Guatemala. Acá vemos nosotros una imagen como están siendo tratados de ser rescatados los heridos o los cuerpos de las personas dentro de la embajada. Esto llevó al aumento de la violencia. Después de este lamentable evento, la violencia aumentó exponencialmente. Iniciaron desapariciones forzadas, secuestros de estudiantes, sindicalistas, protestistas, entre otros. Asimismo, durante el gobierno de Lucas García hubo una gran cantidad de asesinatos a jueces y abogados, sobre todo aquellos que presentaban exhibiciones personales a que resolvían sobre la misma y que iban en contra del gobierno. Después tenemos que explotan dos bombas frente al Palacio Nacional. Un año después de la quema de la Embajada de España, sucede un nuevo acto terrorista en la ciudad de Guatemala. El 5 de septiembre de 1980, el ejército guerrillero de los pobres explotó dos bombas frente al Palacio Nacional, generando un saldo de 6 personas fallecidas. Personas huyeron al escuchar el estruendo de la explosión, cuya onda expansiva se sintió en varios kilómetros a la redonda. Luego de este atentado hubo otra serie de ataques a bienes del Estado, tales como municipalidades o registros civiles. Posteriormente se contrarrestan los ataques. Para contrarrestar esta ola de ataques en contra del gobierno, el general Lucas García inicia un plan llamado Tierra Arrasada. Este procedimiento consistía en ataques a poblaciones civiles cerca de los lugares en donde se encontraba la guerrilla. Entre los departamentos más afectados se encuentran Quiché, Alta y Baja Verapaz, Huehue, Tenango, entre otros. Esto ya se los había mencionado anteriormente en la explicación del primer video. Posteriormente tenemos un golpe de estado en el año de 1982, el cual fue realizado por el ejército de Guatemala, liderado entre otros por Efraín Ríos Montt. Efraín Ríos Montt centró el momento de anunciar que se convierte en el jefe de gobierno aproximadamente en el año de 1985. Se crearon las patrullas de autodefensa civil PAC, el cual era un grupo de civiles que con ayuda militar buscan terminar el movimiento de la guerrilla y cuidar a sus comunidades. PAC logró contar con aproximadamente 50,000 personas en sus filas. Durante el gobierno de Ríos Montt, una gran cantidad de masacres y asesinatos en masa, por los cuales el general Ríos Montt fue acusado muchos años después.
Una de las masacres más conocidas se realizó en 1982 en la Libertad Petén, en las dos R's. Luego, en ese mismo año, el general Ríos Montt creó los tribunales de fuero especial, los cuales consistían en una forma paralela al organismo judicial de justicia, en la cual los funcionarios desconocidos, es decir, que no se sabía quiénes eran, juzgaban de manera rápida a las personas. Posteriormente se derroca el gobierno y se convoca a una asamblea, las cuales fueron ganadas por Marco Vinicio Cerezo Arévalo, primer presidente civil luego de muchos años de gobiernos militares. Tomó posesión de la presidencia el 14 de enero de 1986. Este último logra iniciar el proceso de paz con la firma de los acuerdos de Esquipulas, firmado en dicha ciudad por los presidentes de Centroamérica, y en los cuales se buscaba terminar la guerra civil. Posteriormente se da el Serranazo, donde el presidente Jorge Serrano Elías, quien luego saldría por un autogolpe de estado denominado el Serranazo. En el año de 1996 se firman los acuerdos de paz. Luego de Ramiro de León Carpio y finalmente Álvaro Arzú, quien luego de un largo esfuerzo logra la firma de los acuerdos de paz firme y duradera el 29 de diciembre de 1996, terminando así una guerra que duró 36 años y dejó más de 200.000 muertos, 45.000 desaparecidos y cerca de 100.000 desplazados, siendo una de las épocas más oscuras en la historia de Guatemala. Solo con estos últimos datos nos damos cuenta que durante esos 36 años el pueblo de Guatemala pues tuvo mucha violencia, hubieron demasiados muertos, la mayoría son de los pueblos indígenas de las áreas de los departamentos que se mencionaron anteriormente, como Huehuetenango, Alta y Baja Verapaz, Quiché, Petén, entre algunos otros más cercanos a la capital. Estos 45.000 desaparecidos, muchos siguen sin aparecer, y algunos otros pues aparecen sus restos en fosas comunes entre las montañas. Tienen que ser procesados por ADN de alguno de los familiares que todavía busca estos restos para poder enterrarlos dignamente. Los acuerdos de paz que se firmaron en 1996 buscaban una inclusión en el ámbito político, social y cultural de los pueblos indígenas para todo el país. Sin embargo, esto aún hoy en día no se cumple a totalidad y se vive mucha discriminación hacia los pueblos indígenas. Recuerden que cualquier duda me pueden escribir a cualquiera de los medios y espero que este tema haya quedado claro, y si no, pues lo profundizamos en la clase, en la reunión virtual de Meet. Saludos y espero que se encuentren bien.